Bienvenido Armando May, bienvenido Felipe Biondi. Es una alegría para nosotros contar con ustedes. Me gustaría que nos contaran y se presentaran brevemente para nuestra comunidad. Io sono Armando May, mi interesso di egittologia dal 1997 e dal 2010 ho collaborato con un profesor Lloyd Knudson della Smithsonian Institution de Washington y en los últimos 10 años he realizado investigaciones sobre el terreno en Giza, estudiando in situ las pirámides y todo el complejo de Giza, así que no solo las pirámides, sino también otros monumentos. Y, en mi opinión, forman parte de un proyecto global. Entonces, en el año 2022, comencé a colaborar con Filippo Biondi y con el profesor Corrado Malanga y constituimos el proyecto de investigación CAFRE Tecnologías, que une la arqueología experimental con la innovación tecnológica satelital para estudiar los sitios arqueológicos, en el caso específico la llanura de Giza, desde un punto de vista diferente, en resumen, introduciendo tecnología en el análisis arqueológico. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por habernos invitado. Yo me llamo Filippo Biondi. Soy una persona que estudia la ciencia. Soy ingeniero de telecomunicaciones. Me gradué en Italia, en la Universidad de Lecce. Y asistí al curso de doctorado en la Universidad de Argentina. Y mis intereses científicos son el análisis, las señales, entonces señales y sistemas, el procesamiento estadístico de señales y aplicados en el ámbito del radar. El radar es un acrónimo de detección y medida de distancias por radio. Y en este momento ocupa una importante disciplina de investigación en el ámbito de la ingeniería de la información. Gracias. Muchísimas gracias por su presentación y quiero felicitarlos realmente por este gran descubrimiento debajo de la meseta de Giza. Grazie, grazie mille. Quiero comenzar con las preguntas. Ahora, no sé, cualquiera de los dos puede llegar a contestar porque realmente son bien sencillas. Nos gustaría que se explayaran en lo que sientan que tienen que compartir. En principio, queremos preguntarle si pueden compartir un resumen desde su perspectiva personal y profesional sobre lo más relevante y trascendental de este descubrimiento. Vai tu Filippo o inizio io? Vai, Armando, vai tú. Vai. Gracias. Bueno, mira, entonces este descubrimiento para nosotros ha sido realmente extraordinario y bajo ciertos aspectos también un poco a la espera, en el sentido de que al menos yo personalmente estaba en el campo de la investigación experimental desde 2010. Después de haber presentado mi teoría de la datación del Septepi en la Universidad Sayed de Dubái. En ese momento, dado que según un modelo arqueoastronómico y por lo tanto siguiendo también el camino de estudios que había hecho Robert Goodall, a quien considero mi maestro, seguí adelante en este sector de investigación, tratando de entender sobre todo cuándo fue construido ese complejo monumental y por quién.
Para hacer esto, obviamente, he hecho un estudio detallado de los textos egipcios más antiguos y también los más herméticos, como el Libro de los Muertos egipcio, solo por dar un ejemplo, pero también los textos de las pirámides, el libro de la Duat o Cámara Oculta. Entonces estudié un poco todos estos libros y comprendí del análisis de los textos que muy probablemente Giza escondía más de lo que en realidad sabemos. Y entonces comencé un camino de estudios multidisciplinarios, trabajando sobre todo en la relación entre las medidas de los monumentos y los modelos básicos de aritmética. Descubriendo, digamos así, en el año 2015, una relación entre la pirámide de Kefren y un número que en física es extremadamente importante. El número es el 137, cuya magnitud hoy en día es aún, digamos así, poco conocida. Pero este código ya estaba presente en la construcción de Giza. De aquí deduje que muy probablemente quien realizó ese conjunto, esos monumentos, podría haber sido realmente una civilización avanzada. Por lo tanto, esas pirámides no fueron construidas durante el periodo dinástico por los famosos tres faraones Keops, Chefren y Miserino, sino muy probablemente pertenecen a un tiempo aún más antiguo. Del resto, si analizamos los monumentos, es fácil darse cuenta de que esos, desde un punto de vista arquitectónico, pero también la particularidad y los bloques de granito que se han utilizado, por ejemplo, para construir la Cámara del Rey y la Zeta, que es esa estructura que se encuentra encima de la Cámara del Rey dentro de la Gran Pirámide, formado por bloques de granito de 10 metros por 5, y que pesan cerca de 70 toneladas, extraídos de una cantera de granito que se encuentra a más de 800 kilómetros de Giza. No podía ser un trabajo hecho por una civilización que no conocía el uso de la rueda y tampoco tenía las herramientas adecuadas para poder hacer un trabajo de este tipo. Además, en los textos como el Libro de los Muertos y como mencionaba antes, en fin, como el Amduat y los textos de las pirámides, pero también los textos de Educo, por ejemplo, hacen referencia a una civilización anterior que fue, por así decirlo, en fin, fue borrada por un evento catastrófico que muy probablemente ocurrió en edad muy, muy antigua. Hay quienes sostienen alrededor del 10.500 antes de Cristo. Otros, en cambio, como yo, piensan que este evento catastrófico se refiere a eventos mucho más antiguos. Y en particular a lo que ocurrió entre el año 75.000 y el año 70.000 antes de Cristo en Indonesia, con la erupción del supervolcán de Toba, que generó un impacto devastador en todo el país, al punto de reducir a unas pocas miles de unidades el mismo género humano. No es casualidad que los antropólogos hablen en ese periodo histórico de cuello de botella genético, es decir, de la reducción de la población realmente a pocas unidades, a unas pocas miles de personas. Entonces, quiero decir, en los textos antiguos se cuentan historias que han sido asignadas al mito, pero que según yo esconden una parte de historia. Y por eso quisimos profundizar en este aspecto. Hasta que luego nos dimos cuenta de que en algunos los resultados que estábamos obteniendo de la exploración satelital nos estaban contando que lo que hay en el subsuelo de Giza muy probablemente corresponde a lo que está escrito en los textos antiguos, por lo tanto, a la referencia de esta civilización anterior que ha dejado huellas de su pasado a través de sitios megalíticos, como las pirámides de Giza, por ejemplo, pero también muchos otros monumentos piramidales que están en Sudamérica, que están en China, incluso en el Pacífico Sur. Entonces, quiero decir, es evidente que hubo una civilización global antes de la nuestra,
que dejó rastro de su pasado aquí en este planeta. Y lo que hay en el subsuelo de Giza es simplemente una parte de lo que realizó en el pasado lejano. Además, cabe destacar que lo que estamos observando a través de las imágenes satelitales, por lo tanto, a través de las tomografías, en parte corresponde a lo que está escrito, por ejemplo, en el capítulo 149 del Libro de los Muertos, que hace referencia a las estancias de Amenti, describiendo algunas de ellas, así como lo que está escrito en otro texto controvertido, que son las tablas esmeraldinas. Y por mucho que este texto sea discutible, porque no existe el original, también es verdad que lo que se describe de Amenti lo estamos viendo nosotros a través del escaneo satelital. Entonces, en mi opinión, en este momento es importante el trabajo que estamos realizando, porque podría dar un paso, un giro, digamos, tanto en la reconstrucción del pasado histórico de nuestra civilización y, por tanto, ir a definir de manera final, completa, toda la historia de esta humanidad y cuáles son sus propios orígenes que se hunden exactamente en la civilización intrigante que ha construido un entorno. Me gustaría que nos compartieran ustedes cómo es que se originó la iniciativa de investigar en la meseta de Giza con esta tecnología. Este camino de investigación parte de hace mucho tiempo. En cuanto a mis intereses en la investigación, se han desarrollado en este campo. Era el tiempo en el cual yo colaboraba con él, el CNR, que es el Centro Nacional de Investigación, che tenía sede in Bari, e in questo caso noi avevamo cominciato a studiare il radar ad apertura sintetica. E con el paso de los años, hemos, digamos, adquirido cierta experiencia en este campo. Pero sobre todo me interesaba conocer por qué y de qué manera, dado que la interacción de las ondas electromagnéticas en las radiofrecuencias es solo superficial. Me interesaba un método para intentar entender cómo penetrar el terreno. Esto porque me interesaba investigar los fenómenos naturales de la Tierra, como por ejemplo los volcanes, o también las fracturas y también los terremotos. Pues, en este contexto, luego conocí al profesor Corrado Malanga, que estaba estudiando la pirámide de Khufu de Keops, aproximadamente alrededor del 2018. Después de haber hablado con él, habíamos quedado en que comenzábamos una investigación experimental y luego usar los datos satelitales para tratar de entender qué había dentro de la pirámide de Keops, a pesar de ser plenamente conscientes del hecho que en la tecnología de la época no habría sido absolutamente posible hacer algo así. Luego estudiamos mejor el fenómeno. De la visión radar satelital. Y así nos dimos cuenta de que dentro del plató, datos que podían ser extrapolados de estas imágenes satelitales, existía la posibilidad de extrapolar también la información acústica. De hecho, esto nos pareció realmente hermoso, ya que la información acústica se transmite, a diferencia de la fotónica, únicamente dentro de la materia. Y cuanto más densa es la materia, con más facilidad dicha información se propaga a altas velocidades.
Y así comenzamos a hacer experimentos, experimentos ya desde 2020, 2021, que han llevado a resultados muy buenos. De hecho, en 2022 publicamos de papel en una revista internacional donde después, con el paso del tiempo, aquí conocimos a Armando May, que nos dio una gran ayuda en la interpretación de la historia antigua. Y también les menciono a la señora Nicole Ciccolo, que también ella, basándose en su experiencia en grafología, nos ha dado una gran ayuda. Y entonces nos desplazamos a la pirámide de Khafre. ¿Pero por qué nos desplazamos a Khafre? Porque Armando May nos dio un gran consejo que en ese momento nosotros estábamos buscando las llamadas salas de registros que probablemente se podrían encontrar en el área de la pirámide de Khafre. Escaneado Khafre, efectivamente salieron muchas cosas y en particular salieron unas estructuras que se encuentran dentro de la pirámide, unas estructuras tipo Z, es decir, ese monumento hecho en capas con un techo encima, que ya se encuentra conocido en la pirámide de Keops. Los encontramos también en la pirámide de Khafre. Debajo de estos Z, intercalados por una megaplaca de piedra, luego se verá qué tipo de piedra será, probablemente piedra caliza, pero una megaplaca sobre la que se apoya la pirámide, todas las pirámides. Bajo esta placa partirían enormes pozos que se extienden, unos tubos que se extienden por debajo y que llegan a profundidades muy elevadas, que hemos estimado estar alrededor de 1,2 kilómetros. Lo que quiero preguntar en cuestión de esta investigación que han hecho dentro de las pirámides, mencionaron algo que me llama mucho la atención, que son las medidas, los números 137 y 432. ¿Pueden hablarnos, comentarnos algo más sobre Sí, entonces el número 137 es el inverso de la constante de estructura fina en física cuántica. Y de este número se originan las tres leyes fundamentales de la física, en fin, que son el electromagnetismo, la relatividad y la cuántica. Además, sobre este número, por así decirlo, muchos físicos han intentado comprender su alcance, como Max Lederman, por ejemplo, quien fue un premio Nobel de física sin lograr llegar a resultados satisfactorios. Además, es importante destacar cómo Tonto 37 en arquetipos significa entrada en la casa divina de la vida. Ahora, este aspecto, desde un punto de vista histórico-arqueológico, es muy importante, porque conecta este arquetipo, por lo tanto, ingreso en la casa divina de la vida, con los templos de la vida conocidos en el antiguo Egipto, con el término de Per-Ankh, es decir, casa de la vida, que estaban atribuidos a la divinidad Thoth. Y esto podemos encontrarlo en un estudio, por ejemplo, de George Hart, que es un egiptólogo del British Museum, que ha escrito varias publicaciones sobre las divinidades egipcias, una de estas sobre Thoth. Entonces, fundamentalmente del número 137, y entonces del estudio basado en modelos aritméticos relacionados con las dimensiones de las pirámides, surgían una serie de elementos muy interesantes que conectaban no solo la ciencia con la arqueología, sino también las pirámides con Thoth.
Y por lo tanto, la convicción, digamos así, de que la llanura de Giza pudiera responder exactamente a ese mito o esa parte de la historia oculta en el mito que concernía a la sala del registro y las casas y las habitaciones de Amenti. Ahora, la búsqueda del 137 es importante también para subrayar otro aspecto, porque sabemos que de la arqueología clásica hasta hoy no se ha logrado comprender la verdadera naturaleza de las pirámides, porque dentro de las pirámides no hay inscripciones, solo por dar un ejemplo. Así como en los textos egipcios no se habla de la construcción de la Gran Pirámide. Algunos arqueólogos o Egyptology en general creen que en los papiros de Wadi al-Jafr, y en particular en el papiro del diario de Merer, que es un visir que vivió durante el reinado de Keops, se hace referencia a la construcción de la pirámide. En realidad, en ese texto no se habla claramente de la Gran Pirámide, sino de una estructura que se llama Akhet Khufu. La palabra Akhet en antiguo egipcio significa horizonte. No obstante, los egiptólogos creen que la palabra Akhet se refiere a la pirámide, pero es un error, según yo, porque el término pirámide en antiguo egipcio se llama Per-em-us. Por lo tanto, el término pirámide tiene otro nombre, no es Akhet, horizonte, que es un término genérico que podría referirse a toda la llanura de Giza, pero no utilizan el término exacto para indicar pirámide, es decir, per-M-U-S. Entonces, según yo, la interpretación de los egiptólogos es simplemente una especulación, es una interpretación para tratar de dar sentido a las pirámides y vincularlas al periodo dinástico. Pero esto es un grave error porque no se tiene en cuenta también las competencias técnicas que llegan en ese periodo de Egipto. En cambio, el número 432 surge de un estudio sobre uno de los dos templos en el Valle de la Esfinge, en particular el Templo del Valle, el que se encuentra a la derecha respecto a la Esfinge. Este estudio nace siempre de una base aritmética, entonces de modelos aritméticos, que nos llevan en una serie de procesos bastante complejos a este número 432 que está ligado a ese monumento. El número 432 es muy importante porque es la frecuencia de la vida. Ahora lo que importa es que esta frecuencia también puede obtenerse mediante una duplicación del ADN, partiendo de una base de una frecuencia de 8 hercios, porque 432 es un último. Entonces, lo que es importante en este caso es que también este aspecto del 432, ligado a la generación de la vida, está estrechamente conectado con la mitología egipcia, en particular con los ritos funerarios que celebran el momento del nacimiento, de la muerte y del renacimiento. Entonces, este concepto de inmortalidad del año. Y por eso estos códigos son fundamentales. Y es importante aplicar estos modelos multidisciplinarios de investigación, porque nos permiten entrar en la mente del arquitecto de quien concibió todo el complejo de Giza. Porque solo pensando con esa mente, estudiándolo desde un punto de vista científico, tenemos la posibilidad de comprender el verdadero alcance de todo el complejo de Giza. Y es por eso que nos hemos aventurado en este camino, en el análisis multidisciplinario, en nuestra investigación arqueológica, ahora para tratar de entender si existió realmente una ciudad anterior, si esa civilización anterior tenía un nivel de conocimiento elevado, y la única forma de hacerlo era comprenderlo a través de los números, por lo tanto a través de las matemáticas. Porque para dejar un mensaje en el futuro, para enviar un mensaje al futuro,
es necesario utilizar el número como herramienta del lenguaje universal, porque el número es hoy y es el mismo en el futuro. Entonces, la única forma de entenderse es hablar el lenguaje de las matemáticas. Y por eso hemos insistido en el estudio de este modelo para obtener esos elementos que nos permitieran demostrar que en el pasado lejano hubo una civilización que nos precedió y que había alcanzado niveles de conocimiento muy elevados. ¿Cuáles tecnologías y procedimientos se utilizaron para realizar el mapeo y la exploración? Sí, la tecnología que hemos usado es la del radar de apertura sintética. Hemos desarrollado un procedimiento desde nuestro punto de vista innovador que nos permitía, che ci permetteva di oltre las limitaciones las limitaciones físicas de la no penetrabilidad de las ondas electromagnéticas. Una especie de truco que nos permitió ir más allá. Este truco aprovecha la alta velocidad de los satélites en órbita baja, es decir, aquellos que se encuentran a 600 kilómetros de altitud desde la superficie de la Tierra. Dicha velocidad es una velocidad elevada, es de cerca de 7 kilómetros por segundo. Tiene la posibilidad de generar de los efectos Doppler considerables que se veían dentro de la banda acústica. Por banda acústica nosotros entendemos intervalos de frecuencia que iban de 0 hercios hasta aproximadamente 22 kilohercios. En esto, y entonces fuimos capaces, a través de la síntesis del canal acústico, encapsulado, por tanto codificado dentro de las imágenes satelitales, fuimos posible investigar en profundidad en el terreno. En cuanto a la funcionalidad de estas cosas, yo no me expreso porque no soy experto y, por lo tanto, desde mi punto de vista, la funcionalidad de estas cosas se entenderá con el tiempo. Ante todo, organizando campañas de exploración in situ y, por lo tanto, observando de cerca qué son estas estructuras. Podría ser crucial, pero siempre después de muchos estudios. Podría ser crucial. Podría ser muy importante, por lo tanto, realizar investigaciones, por lo tanto, excavaciones. Y todo esto un día nos permitirá comprender para qué sirven estas estructuras. Sí, también estoy absolutamente de acuerdo, porque creo que para llegar a un resultado científico, para ser rigurosamente científico, es necesario ir al lugar y explorar las estructuras que están bajo la llanura de Giza. Lo que quería decir, en cambio, era otra cosa, porque tal vez también sea importante subrayar este aspecto. Porque en realidad de la existencia de estructuras bajo la llanura de Giza se tenía conocimiento ya desde principios del 1900, cuando importantes arqueólogos, incluso de origen egipcio, como Salim Hassan, por ejemplo, ya en 1930 había teorizado la existencia de estructuras bajo la llanura de Giza, hasta el punto que había escrito un texto, y en inglés es Descubrir estructuras debajo de la pirámide, en el cual sostenía la posible existencia de conductos y cámaras bajo la llanura de Giza.
Estos túneles, luego algunos de estos túneles han sido explorados por otros investigadores. Entre estos, solo por dar un ejemplo, Hakim Abdelaweh, que es otro egiptólogo egipcio, y ha explorado estos conductos, también ha realizado experimentos sobre las resonancias. Así como Andrew Collins también ha explorado algunos túneles en el área oeste de la llanura de Giza, en particular en la tumba de los pájaros o tumba NC2. En ese caso, detectando dentro de estos conductos la presencia de gran erosión de agua y rastros de sodio, hipotetizando la existencia de agua salada en ese depósito debajo de la llanura, debajo de la tumba NC2 o tumba de los pájaros. Entonces, esta no es la primera vez que se habla de posibles estructuras debajo de la llanura de Giza. El problema es que los arqueólogos o los egiptólogos nunca han querido profundizar en este tema. Algo que hicimos nosotros porque identificamos elementos que eran fundamentales para continuar con este estudio. Y me refiero a los códigos matemáticos de los que hablaba antes, que justificarían la existencia de una civilización anterior. Y entonces hemos utilizado esta tecnología gracias, digamos, a este genio que está conmigo, que es Filippo Biondi, que es realmente genial, que ha contribuido de manera extraordinaria al desarrollo de esta investigación. Y entonces hemos encontrado estos tubos que bajan de la pirámide de Kefren. Hemos encontrado cámaras desconocidas, 2 cámaras desconocidas dentro de la pirámide de Kefren, 5 Z desconocidos dentro de la pirámide de Kefren. Además, estas grandes salas de 80 metros por 80 metros, que se encuentran a unos 650 metros de profundidad y que están conectadas a estos tubos que llevan a la pirámide de Kefren. Y entonces quiero decir, todos estos elementos juntos, además de aquellos que estamos observando y que conciernen a otras zonas de la llanura de Giza, juntos testimonian claramente la existencia de una civilización anterior, que, si quieren saber también mi opinión, no es una civilización extraterrestre, como se podría pensar, pero según yo es una civilización humana que vivió antes de la nuestra, al menos destruida probablemente por esta catástrofe que se define como diluvio universal, y que, digamos, vivió en un pasado remoto. Sabemos muy poco en realidad sobre la evolución de nuestra especie. Hay muchos huecos en el estudio antropológico del ser humano y esperamos que también con este descubrimiento se pueda aportar una contribución adicional a la investigación en este sector. Entonces nosotros comenzamos a trabajar en la pirámide, primero la pirámide de Khufu y luego Khafre. Pero al trasladarnos a Khafre estábamos realmente muy concentrados en encontrar cosas tanto dentro de la pirámide, pero luego allí nos pareció de inmediato muy claro y muy clara la existencia de estos conductos descendentes grandes que iban abajo por muchos metros. A este punto lo primero que se nos ocurrió fue ir a ver nosotros habíamos comenzado el trabajo en 2022. En el año 2022 nuestra técnica recién se había desarrollado, joven, y estábamos realmente polarizados en la investigación, en la búsqueda de cámaras adicionales desde el lado superior de la pirámide. Entonces, digamos que estábamos muy concentrados en encontrar cosas arriba. Y, digámoslo así, tuvimos el gran descuido de no considerar los conductos presentes también debajo de la pirámide de Keops. ¿Por qué? Porque los habíamos considerado como artefactos debidos al humor o a errores en el software. En cambio, después de
2 o 3 años después, habiendo hecho mejoras sustanciales al software, habiendo adquirido una notable destreza en la lectura de los resultados, en la interpretación de los resultados. Hemos visto que tales estructuras se encuentran tanto debajo de la pirámide de Keops como también debajo de la pirámide de Nichiren. Muy bien, muchas gracias por su respuesta tan clara. Y ahora voy a detenerme un poquito en el aspecto más personal, si se quiere, pero también que influye la parte científica del estudio de las energías. Y yo sé que muchos de nosotros nos preguntamos si en esta investigación ustedes pudieron captar energías no convencionales, campos electromagnéticos distintos a lo que ustedes han estudiado o fenómenos atípicos durante la investigación. No, nosotros no hemos encontrado energía, anomalías, porque las energías que empleamos están bien determinadas, son energías, manifestaciones electromagnéticas en una banda preprecisa, es decir, en un intervalo de frecuencias que va de aproximadamente 9,5 gigahercios a 10,5 gigahercios. Este intervalo de frecuencias, analizando las pirámides, no se encuentran anomalías particulares. En esto no. Y lo que hemos obtenido son unos bonitos escaneos tomográficos debido a la oscilación local de la materia que se encuentra debajo y en proximidad del complejo del complejo arqueológico. Entonces, sí, en cuanto a la esfinge, nosotros siempre prestamos atención a la esfinge. Seguramente antes de la próxima conferencia de la DELA, presumiblemente de la última conferencia que debería cerrar nuestro proyecto, o abrir, quién sabe, una segunda fase que ahora les explicaré. Entonces, concluir las mediciones a distancia realizadas con la teledetección. La esfinge está siempre bajo atención. En cuanto a este monumento, seguramente haremos una actualización y ahí es normal que es en el momento en que consideramos la llanura de Giza, no como de los monumentos aislados constituidos solo por las pirámides, sino como todo un complejo arquitectónico, donde las pirámides resultan ser, permítame el término, la punta del iceberg de un complejo monumental y arqueológico, desde mi punto de vista colosal, que se encuentra bajo tierra. Es normal que en el momento en que consideramos esta obra como una unidad, un todo, es normal que probablemente la esfinge, al formar parte de este complejo, deba ser seguramente incluida de alguna manera. Sin embargo, antes de la conferencia de Bolonia, que se llevará a cabo en diciembre, debemos decidir todavía el día. Seguramente mostraremos algo también de la esfinge. Sí, que haya una relación entre los monumentos de Giza y la Cielo estrellado, sí, absolutamente sí. Sí, absolutamente sí. De este aspecto nace, digamos así, de un estudio, como decir, de un análisis también de los textos antiguos, donde ya en el libro de los muertos sobre todo en los textos de las pirámides, existe esta conexión entre, ¿cómo decir? En fin, entre los antiguos textos egipcios y la astronomía. Entonces, ya en el periodo dinástico, tenemos una fuerte conexión entre la civilización egipcia y la astronomía. En mi opinión, esto proviene de un legado muy antiguo, adquirido luego durante el periodo dinástico, que se refiere, que obviamente, digamos, tiene que ver también con la llanura de Giza. Ahora sabemos que un estudio, en mi opinión, el más importante de todos, fue presentado en 1993
por Robert Bauval y se llama Teoría de la correlación, donde prácticamente Robert, ¿cómo decirlo?, hipotizaba una relación entre las tres pirámides mayores y el cinturón de Orión y la Esfinge con la constelación de Leo. Ese punto de partida, según mi opinión, fue muy importante, porque inició un camino multidisciplinario de análisis del fenómeno Giza y nos ha permitido a nosotros hoy llegar a estos resultados. Pero lo que es importante subrayar es que en realidad la llanura de Giza no está formada solo por las tres pirámides mayores y la Esfinge, sino que hay otros monumentos que según nosotros forman parte de un proyecto global. Y me refiero entonces, además de las tres pirámides mayores, a la Esfinge. Al sureste hay un promontorio que ha sido enteramente excavado en la roca y esculpido en la roca, donde actualmente se encuentra la mastaba de Quencahues, que es la hija del faraón Miserino. Así como los templos en el Valle de la Esfinge tienen una correlación notable, tanto con la Esfinge y con las pirámides como con la astronomía, y también la tumba NC2 o tumba de los pájaros que se encuentra donde hay una correlación con la bóveda celeste. En ese caso en particular con la constelación de Acuario. En el 2010 presenté esta teoría de la datación del Sep-Tepi, que nace precisamente de un estudio arqueoastronómico de todos los monumentos que están presentes en la llanura de Giza, correlados cada uno de ellos con la bóveda celeste, entonces con una constelación con los planetas. El único alineamiento, momento preciso, en el que todos los monumentos que he mencionado se alinean con la bóveda celeste, es solamente en el equinoccio de primavera del 36.400 a.C. Que casualmente esa fecha corresponde exactamente con un tiempo que en los textos antiguos egipcios se define como Sep-Tepi, es decir, como primer tiempo. Entonces, el inicio de una nueva era, o como se llama en el libro de los muertos egipcio, que se origina, digamos así, en el momento en que muere la divinidad Osiris, ahí se entregan los poderes, por tanto, el nuevo gobierno al hijo, que es la divinidad Horus. Entonces comienza este nuevo tiempo. Entonces el Sep-Tepi no debe ni siquiera ser considerado como el primer tiempo de Osiris, porque en el libro de los muertos está escrito que en ese tiempo Osiris entrega sus poderes a Horus. Entonces, fundamentalmente, el inicio de la nueva era indica el inicio de un nuevo reino con Horus. Por tanto, la relación entre pirámides, Esfinge y otros monumentos en la llanura de Giza y la bóveda celeste se concreta plenamente solo en el año 36.400 a.C., el tiempo del Sep-Tepi. ¿Y qué investigaciones futuras piensan realizar además de la meseta de Giza? Sí, en realidad, en este momento nosotros estamos masivamente, por así decirlo, comprometidos en el estudio y mapeo del subsuelo de la llanura de Giza. Pero nosotros ya hemos identificado otros objetivos y que según nosotros son extremadamente importantes. Tanto en Europa como en Oriente, pero también en Sudamérica, donde contamos con investigar por el momento un par de sitios en particular, que son Sacsayhuamán y Teotihuacán, porque consideramos en resumen que son dos sitios muy interesantes. Además se están abriendo también colaboraciones con otros equipos de investigación que estamos obviamente considerando, y por lo tanto muy probablemente ya desde después del verano o en cualquier caso en el año 2026 comenzaremos el escaneo de otros sitios para verificar si en el subsuelo de estos asentamientos arqueológicos puede haber algo importante allí también. Muchísimas gracias por su generosidad
de presentar esta investigación y abrirla hacia todo el mundo. Creo que es el tiempo y para nosotros tiene un inmenso valor lo que ustedes están haciendo. Desde aquí les hacemos llegar nuestro apoyo, también nuestra fuerza para que continúen adelante y puedan traer más luz desde los tiempos remotos, desde el principio de estas grandes civilizaciones. Gracias. Gracias. Nosotros estamos realmente muy contentos de haber estado con ustedes, con todos, toda la comunidad de Sudamérica, que saludamos con gran afecto. Esperamos ser de apoyo al despertar de toda la humanidad. Sí, yo también confirmo y saludo a todo el pueblo de Sudamérica. Saludo a todo el pueblo de Sudamérica. Y esperamos todos juntos lograr entender, así que despertarnos todos y entender quiénes somos realmente. Porque actualmente la humanidad no sabe quién es. La humanidad se está perdiendo en el materialismo desenfrenado. Y esta cosa, supongo que será para un despertar del hombre.